Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda, Cristo es la senda. En Cristo tengo la salvación de mi alma, solamente en Cristo, solamente en Él. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Discipular en el Hogar. Nuestras almas tienen sed de Dios, del Dios vivo, de su palabra poderosa y sustentadora que nos dice: no te dejaré ni te desampararé. Y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo es con todos nosotros. Amén. Con espíritu humilde y obediente, y con corazones llenos de fe, recibimos la palabra de Dios. Buenos días a todos, que sus vidas sean muy bendecidas por el Señor. Somos los hermanos de la Iglesia Cristiana Discipular que estamos estudiando en el Instituto Teológico. Y quiero contarles que en este grupo hay estudiantes de la Iglesia de la Ciudad de La Paz, de la Iglesia del Suyatal, Cedros, y de la Iglesia de Tegucigalpa. Hoy damos continuidad al tema titulado Preparándonos para servir mejor a Dios. Y hoy tenemos con nosotros a los hermanos Patricia Canaca, Marta Cálix, Catarín Leiva, Fernando Montero y mi persona, Yanina Acosta. Es un placer poder compartir con ustedes nuestros testimonios de fortalecimiento en estos tiempos de pandemia por el COVID. Comencemos con la hermanita Patricia Canaca. Hermana, ¿qué le motivó a realizar sus estudios en el Instituto Bíblico? ¿Y cómo cree que ha cambiado su vida con respecto a la pandemia con la aplicación de los estudios del Instituto Bíblico? Bueno, hermana, a mí lo que me motivó a efectuar mis estudios en el Instituto Bíblico fue conocer a profundidad la palabra de Dios. Creo que no podemos adorar lo que no conocemos, ni podemos disfrutar. Y hemos nacido para conocer a Dios, tener intimidad con Él, tener gozo, tener alegría. El Instituto Bíblico me ha motivado a estudiar fielmente la palabra, tener el hábito de orar, de leer la palabra día a día, ser constante en el estudio bíblico para no ser mediocre en cuanto al conocimiento. La Escritura nos enseña en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Tener un compromiso más serio con Dios, ya que la palabra
es nuestra luz, es nuestra lámpara a nuestros pies. Si tenemos claro, esta es nuestra máxima autoridad y guía, entonces actuaremos conforme a lo que nos manda. Hermana, la pandemia de COVID-19 ha cambiado nuestro mundo de manera inimaginable. Todos hemos visto afectado al pueblo hondureño y todos tenemos una historia que contar. Hermana, yo le doy gracias a Dios porque lo que he aprendido en el Instituto Bíblico lo he puesto en práctica. Ha sido aplicado a mi vida. He aprendido que el plan de Dios es siempre el mejor. A veces el proceso es doloroso y difícil, pero recuerdo que cuando Dios está en silencio, algo está haciendo por cada uno de nosotros, por sus escogidos, porque Él nos ama. Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y yo, mi querida hermana, soy un testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Desde que comencé a estudiar en el Instituto Bíblico, porque Dios me está formando mi carácter, está tratando con mi vida y ha sido para mí una gran bendición. Y desde que comencé mis estudios, Dios me ha fortalecido. Bendito sea el Padre. Bendiciones, hermana. Sí, hermana Patti, cuando profundizamos en la palabra y desarrollamos una relación personal y permanente con Dios, nuestra vida cambia. Y usted, hermana Marta Leticia, ¿por qué está estudiando teología? Es decir, hermana, ¿qué la motivó a realizar sus estudios en el Instituto Teológico? ¿Y cómo se ha sentido fortalecida con estos estudios durante la pandemia? El motivo es el deseo de involucrarme en el servicio, porque busco servir al Señor con excelencia cada vez más, como dice la palabra de Dios en Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y el estudiar en el Instituto Teológico me ayuda a potenciar los dones y capacidades que me ha otorgado el Señor, a la vez que adquiero mayor conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y la palabra del Señor en 1 Corintios 15, versículo 58 dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En este tiempo de pandemia, hermana Yanina, los estudios en el Instituto Teológico me han ayudado muchísimo. Por ejemplo, el haber desarrollado el hábito en cuanto a las disciplinas espirituales, leyendo la palabra continuamente, la oración a través de los devocionales diarios y también la intercesión. Estas disciplinas me han ayudado para mantenerme fortalecida en estos tiempos difíciles que estamos pasando. Los estudios en el Instituto Teológico
por lo menos a mí, me han ayudado a mantenerme conectada con la palabra del Señor, porque continuamente, es más, diariamente, tenemos que estar yendo a la palabra para nuestros estudios y también el cumplir con las disciplinas espirituales. Podríamos decir que ya se ha formado en mí esos hábitos de las disciplinas espirituales. Entonces, en estos tiempos no tenemos por qué temer, porque nuestra fe, nuestra esperanza está en el Señor, sabiendo que Él nos guarda, Él cuida de nosotros. Entonces, estamos confiados. Amén. Sí, hermana. Gracias. Hermana Katy, ¿cuáles de los temas que ha aprendido durante los estudios en el Instituto Teológico fueron de impacto para su vida en estos tiempos de pandemia? ¿Y cómo podría motivar a los hermanos para realizar estos estudios? Gracias, hermana Janina. Bendiciones. Y respondiendo a su interrogante, ¿cuáles de los temas que aprendimos en el Instituto Bíblico fue de un impacto para mi vida en estos tiempos de pandemia? Déjeme decirle que no puedo escoger un tema específico en el cual yo pueda enfocarme y expresar el impacto que dicho tema tuvo en mí, pero puedo hablarle de un personaje que hizo un impacto en mi vida, y ese personaje es Pablo. Sé que muchos sabemos de Pablo, que nació como Saulo en Tarso de Cilicia alrededor de los años 1 y 5 después de Cristo, y que a los 13 años fue enviado al rabino Gamaliel para ser instruido. Pero hay muchas cosas que podemos aprender de la vida de Pablo, más allá de lo normal. A Pablo se le dio la oportunidad de hacer cosas extraordinarias para el reino de Dios. La historia de Pablo es una historia de redención en Jesucristo. Es un testimonio de que nadie se queda fuera de la gracia salvadora del Señor. Sin embargo, para tener el panorama completo de Pablo, debemos examinar su lado oscuro y lo que él representó antes de convertirse en el apóstol de la gracia. Los primeros años de la vida de Pablo están marcadas por el fervor religioso, la violencia brutal y la implacable persecución de la iglesia primitiva. Afortunadamente, los últimos años del apóstol Pablo muestran una marcada diferencia por haber vivido su vida para Cristo y el progreso de su reino. Y es aquí donde estas dos cosas que he sabido por muchos años, pero al estudiar la vida de Pablo a mayor profundidad, hace un impacto en mi vida. Y una de esas cosas es que puedo aprender o recordar o reafirmar en mi vida después de haber estudiado a Pablo, es que Dios puede salvar a cualquier persona. La extraordinaria historia de Pablo se repite todos los días en la medida de que personas pecadoras y quebrantadas en todo el mundo son transformadas por la gracia salvadora de Jesucristo. Y la otra cosa que también me impactó sobre la vida de Pablo es que cualquiera puede ser un testigo humilde y poderoso de Jesucristo. Podría decirse que ninguna otra figura humana en la historia de la Biblia demuestra más humildad al compartir el Evangelio de Jesucristo como lo ha hecho Pablo. Y otra cosa que me fascina de este personaje es también, lo encontramos en Filipenses 4:4, en ese versículo que él dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Sabemos que Pablo fue encarcelado, golpeado, y pasó muchas cosas, y aún así él dice: regocijaos en el Señor siempre.
Y eso es algo que impactó mucho mi vida. Y con esto quiero concluir dándoles la motivación de que tomen su tiempo para escudriñar las palabras a profundidad, y qué mejor manera de hacerlo a través de un discipulado. Yo motivo a los hermanos a que puedan hacer un tiempo para aprender a profundidad la palabra del Señor. Y no quiero despedirme sin dejarles un versículo de aliento y de ánimo. Sé que estamos pasando momentos difíciles, pero quiero recordarles lo que dice el Señor en Salmos 121, que dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Los dejo con esta palabra de ánimo en estos momentos difíciles. Recuerden que el Señor nos lleva en su mano. Dios los bendiga. Gracias, hermana Katy. La verdad que en la Biblia también encontramos grandes testimonios de personajes de lo que sí y de lo que no debemos hacer. Realmente que la fortaleza de Pablo en los tiempos difíciles la podemos tomar como un ejemplo para nosotros, para vivir como él en estos tiempos de pandemia y dificultades. Para finalizar, le preguntaría al hermano Fernando: usted, hermano Fernando, ¿cómo se llena de fortaleza y fe en este tiempo que todos estamos luchando contra el enemigo del COVID-19? Muchas gracias, hermana Yanina. Muy buen día, hermanos. Sean todos bendecidos y llenos de gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Cada día de vida que nuestro Señor Jesucristo nos regala es una oportunidad para alabarle y glorificarle. Así también debemos glorificarle y alabarle a través de nuestros triunfos sobre cualquier obstáculo que el enemigo coloca en nuestro camino para querer alejarnos de nuestro Señor. Como está escrito en Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Podemos llamar obstáculo a las tentaciones que nos acosan, nuestras luchas internas entre el hacer y no hacer, el temor al errar o temor a salir de nuestra comodidad. Diariamente luchamos contra un enemigo que no lo vemos. Sin embargo, sabemos que ese enemigo está allí, que existe y que de una u otra forma, si tomamos el camino incorrecto o una mala decisión, en un corto o largo plazo nos causará algún daño a mí o a mi familia o a ambos. Menciono lo anterior para crear una analogía respecto al COVID, ya que es una enfermedad ocasionada por un ente que a simple vista no lo vemos. Sin embargo, sabemos que existe y que nos puede causar daños físicos graves, hasta la muerte. Y nos podemos enfermar si no seguimos los lineamientos brindados por las organizaciones de la salud. Así también, si nosotros decidimos estar cómodos, sin esforzarnos, sin estudiar la palabra que nos heredó nuestro Señor a través de la Biblia, sin establecer una relación íntima con Él, ocasiona que nuestra fe se debilite día a día y vamos a quedar expuestos a las artimañas del enemigo, realizando todo en nuestras fuerzas y teniendo como resultado el seguro fracaso. Entonces, hermana Yanina, me lleno de fortaleza y fe de la siguiente forma. Se lo recomiendo, hermanos. Número 1. Orando diariamente en todo momento, alabando y dando gracias a nuestro Señor por todo, ya que Él está en control de mi vida
y de todo. Número 2. Ayunando junto con los hermanos de mi iglesia. El ayunar fortalece nuestro ser, nuestro espíritu. Número 3. Estudiando la palabra. Tomando cualquier opción que me haga sentir cómodo, ya sea leyendo la Biblia según la lectura diaria que llevamos en la iglesia, según devocionales personales o grupales, escuchando las enseñanzas diarias que nos envían los pastores o hermanos de la iglesia, estudiando la palabra a través de una institución de enseñanza teológica. Número 4. Enfocándome y disponiendo mi corazón a ser un siervo hacedor como el ejemplo que nos dio nuestro Señor. Porque escrito está en Santiago 1, 22 al 24. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Número 5. Confiando siempre en mi Señor, poniendo mi hacer con fe, confiando que pertenezco al único Dios que la muerte no venció, Rey de reyes, Señor de señores, y que Él me sostendrá, como escrito está en 2 Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Número 6. Mirando al cielo y poniendo mi esperanza en aquel día cuando sea revelada su gloria. Nuestro Señor Jesús se sacrificó y murió por mí para darme libertad del pecado y así yo poder tener comunión directa con nuestro Padre Todopoderoso y vivir eternamente junto con Él. Amén. Tomemos ánimos, hagamos y pongamos de nuestra parte y además permitamos que nuestro Señor Jesucristo obre en nuestras vidas, ya que somos vencedores solamente en Él. Toda gloria y toda alabanza sean siempre para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Saludos y bendiciones, hermanos. Gracias, hermano Fernando. Hermanos, ya hemos finalizado. Podemos concluir que realizar estudios bíblicos y permanecer apegados al Señor nos ayuda a superar los sentimientos de miedo, ansiedad, soledad y otros obstáculos que en estos días de pandemia estamos enfrentando. En la Biblia dice que no tengamos miedo. En Isaías 41:10 podemos leer: no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Y en Salmo 23:4 nos alienta a estar confiados y la palabra dice: aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Por otro lado, todos sabemos que la ansiedad puede ser más severa que la situación misma que estemos pasando. Los doctores dicen que en el caso de COVID, muchas veces el padecimiento de esta enfermedad no afecta tanto como la ansiedad que los acompaña, y podemos leer en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. No estemos con miedo, con ansiedad o afanados, sin confianza o tratando de hacer las cosas sin ayuda alguna. Leamos en Filipenses 4 del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, tengamos fe.
La fe es el fundamento de nuestra esperanza y de nuestra paz. Veamos en Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Oremos, hermanos. Padre celestial, te doy gracias a ti porque eres mi luz y mi salvación, y no temo. Eres mi fortaleza y no me atemorizo. Eres mi guardador. Me guardas de cualquier situación perjudicial. Mantienes mis caminos rectos. Cuidas mis entradas y mis salidas. Me libras de mis aflicciones y escuchas mi clamor. Tú eres mi sustentador, mi suficiencia, el sanador de las dolencias de mi espíritu, de mi alma y de mi cuerpo. Padre nuestro, sabes que hemos pasado situaciones difíciles y que a veces no entendemos el por qué, pero hemos decidido confiar que tus planes son mejores que cualquier otro plan. Ayúdanos. Te pedimos que estemos apegados a ti y que podamos confiarte todo, que nuestras cargas se desvanezcan porque te las hemos entregado a ti. Danos la paz, esa paz que solo tú puedes dar. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda, Cristo es la senda. En Cristo tengo la salvación de mi alma, solamente en Cristo, solamente en Él.